Buenas noches. Vamos a desarrollar un tema que se denomina números críticos, matemática crítica, cómo acercarnos a un tema tan complejo como este a partir del desarrollo de los talleres que hicimos en Chiapas. Queremos comenzar diciendo que el término matemática crítica o enseñanza de las matemáticas críticas es un término que se viene trabajando desde hace al menos 2 décadas. 1996 ya Nielsen había hecho referencia al hecho de que el término enseñanza de las matemáticas críticas, el desarrollo de la alfabetización matemática, debería ser algo que fuese, digamos, solidario o análogo a la alfabetización descrita por Paulo Freire. Recuerden que Freire se refería a alfabetización no como el acercamiento al alfabeto, sino el acercamiento comprensivo a la realidad en la que nosotros vivimos. No es leer el texto, es leer la realidad, para lo cual, por supuesto, leer el texto es una herramienta fundamental. Y Freire lo hacía a partir de una postura crítica frente a los sistemas hegemónicos de dominación que controlan nuestras mentes, que evidentemente clasifican las informaciones que nos están dando, porque los dueños de los grandes medios de difusión masiva son precisamente los poderes económicos que también nos despojan de las riquezas y de la libertad. Entonces, vamos a comenzar primero pensando en el término de número crítico, matemática crítica. Educación matemática crítica. La vamos a ver como, o se define como una estrategia para abordar el riesgo de una educación matemática que contribuya a la creación de ciudadanos con posturas críticas hacia los efectos devastadores de las matemáticas en la sociedad. Fíjense, aquí se está haciendo referencia al hecho de que el saber matemático no es un saber aséptico, es un saber que está detrás de muchas de las construcciones hegemónicas que más daño le hacen hoy en día al ser humano. No puede haber bombas atómicas, no puede haber drones, no puede haber la construcción de bombas inteligentes, desgraciadamente así le llaman a unos artefactos que persiguen a las personas y ahí te caen la cabeza y te asesinan. No puede haber ningún desarrollo de eso sin grandes pensadores matemáticos que son los que modelan matemáticamente todas estas funciones. ¿Qué sería entonces para nosotros matemática crítica? Voy a empezar por esa pregunta. Para acercarnos a comprender lo que es la matemática crítica, primero deberíamos preguntarnos para qué enseñamos matemática, para qué el niño aprende matemática. Fíjense, estoy preguntando para qué el niño aprende matemática y estoy proponiéndoles, les voy a proponer que esta pregunta tiene 3 posibles respuestas. La primera respuesta: el niño aprende el número para comprender el número. El niño aprende matemática para saber matemática. Esa es una respuesta que se parece mucho, se parece bastante y peligrosamente, si tomamos el texto que hemos estado trabajando en varios videos anteriores, el modelo educativo para la educación obligatoria en México, que va a entrar en vigor precisamente en este curso escolar. Ese modelo tiene un perfil de egreso del estudiante al término de cada nivel educativo. Me voy a dirigir al perfil de egreso del modelo educativo para la educación obligatoria. Si quieren seguirme, pueden ir directamente a la página 48 de ese texto, donde aparece dentro de el perfil de egreso, hay varios ámbitos. El segundo ámbito que aparece es el pensamiento matemático. Bueno, oigan lo que dice. Yo voy a leer textualmente. Al culminar la primaria, comprende los fundamentos y procedimientos para resolver problemas matemáticos y para aplicarlo en diferentes contextos. Tiene una actitud favorable hacia las matemáticas. O sea, ahí está esta primera respuesta. ¿Para qué un niño estudia matemática? Para aprender los métodos, para desarrollar un pensamiento matemático. Esa sería una respuesta muy instrumental y que evidentemente aleja al niño de la comprensión de su realidad y despoja a la matemática de la posibilidad de convertirse en una herramienta para comprender la realidad histórica. ¿Por qué? Porque al decir que el niño aprende matemática para comprender el número, y el número es una abstracción de esa realidad histórica, el número evidentemente es una creación de la mente, nos vamos a abstraer de la realidad para meternos en el pensamiento matemático, significa que el niño puede terminar sabiendo matemática sin comprender la realidad. La segunda respuesta pudiera ser, bueno, el niño aprende matemática para comprender una realidad, digamos, alienada, que sería el caso, por ejemplo,
cuando nosotros empezamos a desarrollar situaciones de aprendizaje de matemática, problemas y ejercicio de matemática, donde nos acercamos a la contextualidad de su escuela, de su comunidad, y el niño empieza a modelar esa realidad desde la matemática, pero desde una forma acrítica, ¿no? De una forma acrítica, no va a la realidad a cuestionarse a la realidad, sino que va a la realidad a usarla como contenido de la matemática para que esa matemática entonces empiece a darle un sentido de, digamos, modelación de los procesos reales. Nosotros le hemos querido llamar a esa segunda posibilidad de usar la matemática, pues aprender el número para comprender la realidad alienada. Y la tercera posibilidad de usar la matemática sería aprender el número o aprender la matemática para comprender la realidad críticamente, de forma crítica. ¿A qué estamos haciendo referencia con esto? Primero, nosotros no podemos llegar a una comprensión real del mundo en el que nosotros vivimos si nosotros evitamos aquellas cualidades que se matematizan, que se cuantivizan, que se cuentan. Nosotros no podemos comprender, por ejemplo, la realidad del mundo en el que vivimos sin el número, sin la cantidad, solo a nivel descriptivo. Yo les voy a dar algunos ejemplos. En América Latina, del Bravo a la Patagonia, los 33 países que conformamos América nuestra, como lo llamaba Martí, del Bravo a la Patagonia. En nuestro territorio tenemos 80 bases militares norteamericanas. Bueno, eso fue un conteo de Atilio Borón. 80 bases militares para 33 países. ¿Podremos comprender el papel de los Estados Unidos en nuestro continente sin un dato tan importante como ese? ¿Por qué tenemos 80 bases? ¿Por qué 80 para 33 países? ¿Qué hay en América Latina que el imperio norteamericano está tan interesado en ir sembrando bases militares que permitan el control de qué? ¿Nos están cuidando? ¿Nos están protegiendo? Pero bueno, si yo entonces te empezara a dar datos y te dijera, por ejemplo, que al parecer más del 45% de toda el agua potable del planeta está en este continente, que tenemos en este continente el país que tiene mayores reservas de petróleo, que tenemos en este continente el país que tiene mayores reservas de oro, que este es el continente que tiene mayores reservas de litio, que tenemos grandes reservas de coltán y que todos esos minerales son fundamentales. Entonces tú empiezas a comprender la realidad cuando yo, a partir del número, te llevo a una comprensión, te llevo a penetrar cuáles son los elementos fundamentales que nos están afectando. México, por ejemplo. ¿Cuántos pobres tiene México? 54 millones de personas en la pobreza. 6 millones de personas en pobreza extrema. Y es una de las economías más poderosas del mundo y uno de los países más ricos del mundo. Entonces, ¿a qué se debe esto? Si yo te dijera, por ejemplo, que Pemex en un año produce más de 120 mil millones de dólares, que Pemex es más rentable que Exxon, por ejemplo, que es una empresa mucho más potente, porque Exxon tiene que comprar el petróleo, como nos explica Atilio Borón, pero Pemex no lo tiene que comprar porque el petróleo es nuestro. Sin esos datos, los niños van a comprender su realidad. Yo puedo ponerle a un niño un problema de matemática que diga: Xochitl fue al mercado con 200 pesos y el kilo de manzana estaba a 22, ¿cuántos kilos compró? Y quedarme feliz con el problema de matemática que acabo de hacer. O yo pudiera moverme hacia una matemática crítica donde el número diga algo y no esta abstracción por la abstracción y decirle: Xochitl fue al mercado con el salario mínimo que su papá ganó en un día a comprar 3 kilos de limón. ¿Cuánto gastó? ¿Cuántos kilos de limón se puede comprar con el salario mínimo de su papá? Xochitl va a preguntar: ¿y cuál es el salario mínimo? Lo tiene que investigar. Y luego le pongo un problema que diga: Vicente Fox fue a comprar limones con el salario de un día. ¿Cuántos kilos de limones puede comprar Vicente Fox? Si el papá de Xochitl es campesino y produce alimentos, ¿qué produce Vicente Fox? Y el niño empieza a tener datos y a ver una realidad y a preguntarse: pero bueno, ¿y qué está pasando aquí? Yo puedo tener una matemática que no diga nada, o yo puedo trabajar una matemática que desde el propio contenido de ella ya sea un acto de denuncia hacia la situación de despojo
de la riqueza y de la conciencia histórica a la que estamos sometidos. Todos estos programas que se abstraen de la realidad anulan la posibilidad de desarrollar en el niño conciencia histórica. Si leemos, por ejemplo, de este mismo documento, el pensamiento matemático, ¿no? ¿Cuál es, del ámbito del pensamiento matemático, cuál es el perfil de egreso de los muchachos de preuniversitario, fíjense, de la enseñanza media superior, de bachillerato? ¿Qué dice? Dice, construye e interpreta situaciones reales, hipotéticas o formales que requieren la utilización del pensamiento matemático, formula y resuelve problemas aplicando diferentes enfoques, argumenta la solución obtenida de un problema con métodos numéricos, gráficos o analíticos. ¿Por qué nosotros tenemos tanto temor a poner en nuestros programas, en el ámbito del pensamiento matemático, el niño comprende la realidad alienada y del despojo en la que vive a través del número, del análisis del número, de los modelos matemáticos que usa para describir y entrar en la comprensión de esa realidad? Ah, no, pero nosotros escogemos abstraernos de la realidad y quedarnos con el número por el número. Por eso dije, matemática crítica, número crítico. La primera pregunta, ¿para qué enseño matemática? Tiene tres respuestas. La primera, para comprender el número. Esa sería la enseñanza tradicional. La segunda, para comprender la realidad, pero una realidad alienada. Esa sería la enseñanza activa, esa que ya expliqué. El niño haciendo cosas, pero no haciendo cosas que lo emancipan, que lo liberan, sino haciendo cosas que supuestamente desarrollan su intelecto, desarrollan su capacidad matemática para pensar, pero lo mantienen ciego a la realidad de explotación en la que vive. Y la tercera pregunta es el número para comprender la realidad críticamente. ¿Qué significa comprender la realidad críticamente? Para nosotros, en estos videos que estamos desarrollando, eso significa descubrir desde la comprensión histórica el despojo de nuestras riquezas, el despojo de nuestro futuro, el despojo de nuestros saberes, el despojo de nuestras posibilidades de organizarnos y luchar por la dignidad, porque nos dan explicaciones de la sociedad ficticias, fantasiosas, que no nos llevan a una actitud real que nos permitan construir los procesos de emancipación. ¿Qué debemos hacer los matemáticos, los profesores de las escuelas primarias, secundarias y prepa con la enseñanza de la matemática? Bueno, lo primero sería empezar a trabajar el número con un sentido crítico, en la medida en que se pueda desarrollar situaciones en que el pensamiento cuantitativo, matemático, hipotético, deductivo, esté basado en la realidad misma, para que el niño comprenda la injusticia de la realidad en la que estamos viviendo. El segundo aspecto, la segunda pregunta que queremos poner a su consideración, además de esta que ya vimos que es para qué se enseña, es ¿cómo se enseña? ¿Cómo se enseña la matemática? Es fundamental. ¿Por qué razón? Primero, ya habíamos explicado en un video anterior que el dato que dimos ahorita, 53, 54 millones de pobres y 6 millones de personas en la pobreza extrema, y sin embargo solo 30 millones votaron por este movimiento que acaba de ganar, que le llaman ustedes los mexicanos Regeneración Nacional. ¿Qué estaban haciendo los otros 30 millones de pobres y pobreza extrema? ¿Por qué no salieron a votar? ¿Por qué no salieron a decidir su futuro a partir de una acción cívica y consciente de poner una cruz en una boleta? Nosotros pensamos que hubo dos razones detrás de eso. Primero, no comprenden su realidad histórica. No saben realmente quién es el enemigo. Y segundo, en el caso de que si lo supieran, pues no tienen conciencia cívica. No tienen conciencia ciudadana, no están empapados de la necesidad de como ciudadanos participar en la construcción de una historia diferente. Ambas cosas tienen que ver con la escuela y las formas de educación que nosotros estamos desarrollando en la escuela. La enseñanza tradicional, las formas tradicionales de enseñar, sientan al niño en una silla y evitan y no lo llenan de la conciencia de la participación. Las enseñanzas activas lo ponen activo en un laboratorio, lo ponen activo en problemas de lápiz y papel, pero realmente no desarrollan una conciencia cívica, una conciencia ciudadana. Y por último, la enseñanza crítica. Esa enseñanza crítica donde el maestro le da al niño la voz, y le da al niño el voto, y le da al niño la responsabilidad de hacer cosas para transformar la realidad. Entonces el niño aprende una matemática que le permite no solo comprender esa realidad, sino comprender la herramienta de la transformación de la realidad. El cómo enseñamos matemáticas tiene que ver también
con la conciencia ciudadana, con la conciencia democrática, diseñar acciones en el aula de matemática donde ellos se paren sobre su derecho histórico y su deber histórico de usar la ciencia con conciencia para transformar el mundo en el que nosotros vivimos y el mundo que le vamos a heredar a estos muchachos, que además los adultos tenemos muchísima responsabilidad en este mundo que se está cayendo a pedazos. Por tanto, tenemos que prepararlos a ellos para que no repitan nuestros errores, para que se hagan responsables de sus decisiones y de cambiar esa realidad. Les doy las gracias por su atención, pido una disculpa porque este tema se corrió un poquito más allá de los minutos que generalmente estábamos trabajando hasta 12 minutos más o menos, y hoy vamos a llegar hasta los 16 minutos. Les doy las gracias por seguirnos, por permitir entrar en sus momentos importantes de estudio, por darnos la posibilidad de compartir ideas. Los invitamos a que se suscriban al canal si les gustan estos pequeños cápsulas de contenido. Los invitamos a que se suscriban, porque si se suscriben, evidentemente nos ayudan a nosotros. Nos vemos en la consolidación de esta hermosa y gran victoria. Nos vamos y nos vemos. Gracias.